Bueno. Entonces, pues yo hice una presentación que tenía o que tiene más o menos los mismos puntos que están en la guía que se le pasa a los estudiantes para que pues ellos puedan ir siguiendo más o menos lo que se dice en la presentación con lo que ellos tienen en el documento. Y la idea es pues ampliar un poquito esa parte. El doctor Duque me mandó ahorita unas preguntas que pues pensaba yo que ya que no están los estudiantes, pues si quieren se pueden ir haciendo esas preguntas a medida que yo voy avanzando, pues para ampliar la discusión o pues yo aquí las estuve leyendo y pues más o menos hay algunos puntos que se van a tratar. Hay otros puntos que son más, le estaba comentando el doctor Duque, son más del orden institucional. Por ejemplo, si los estudiantes pueden acceder solos a la historia clínica o requieren de que tengan una supervisión, pues porque cada institución pone, digamos, sus reglas frente a qué tanto acceso directo tienen los estudiantes o no. En nuestra época, pues uno agarraba las historias de allá de la cosita donde se ponían las historias y nadie preguntaba y porque éramos estudiantes, pero ahora ya que todas las historias clínicas están más sistematizadas, pues a veces tienen control de contraseñas, no todos los estudiantes tienen acceso a las contraseñas, entonces a veces sí les toca pues estar como supervisados, entonces ahí pues ya dependerá de dónde están los estudiantes, de qué, cuál es el permiso, cuál es el acceso que ellos van a tener. Les voy a hacer mucho énfasis en la presentación, pues que una cosa es como el acceso que ellos tienen dentro de su práctica clínica, dentro de su práctica de la rotación, y otra cosa es lo que ya cuando ellos quieran hacer el reporte de caso, pues vayan a tener que ya pedir un permiso y esperar el permiso. Entonces, pues no sé, eh, voy a poner, no sé, Germán, pongo cámara como para que se vea con quién están hablando Sí, o sí, dejo sí, así. sí, sí, pongamos las camaritas. Listo. Yo me puse bonita para acá. Dame la cámara. Si quieres ya puedes ir presentando. O sea, ya estamos grabando en este momento, entonces. Ah, ya estás grabando. Ah, bueno. Sorry. Tú después editas. Entonces voy a poner acá. El doctor está levantando la mano. No, Doctor. doctora, mi propuesta era que usted pudiera hacer su presentación tranquilamente y en la medida al culminar, pues usted va agrupando todas estas preguntas y les va dando salida si lo considera. Pero pues para no interrumpirla, mejor que haga Sí. su presentación fluida y continua hasta que la termine. Gracias. Bueno, señor. Listo. Entonces, pues vamos a empezar. Mi nombre es Diana Marcela Curtidor. Hago parte del Comité de Ética y Bioética de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt. Soy la asesora en bioética. Y hoy vamos a tratar sobre algunos aspectos éticos y bioéticos para la presentación de reportes de caso. Y vamos a trabajar sobre la guía que reciben los estudiantes. Vamos a desarrollar algunas de las preguntas que están allí, ampliarlas un poquito y pues esperamos que la presentación pueda servir para resolver algunas dudas. Dentro entonces de los aspectos éticos y bioéticos para la presentación de reportes de caso, una pregunta que podemos hacernos inicialmente es, bueno, pero ¿por qué tenemos que presentar reportes de casos a los comités? Es importante que tengamos presente que los reportes de casos son unos estudios, es como un estudio observacional, es decir, es una investigación, hace parte de un proceso de investigación en donde se describen problemas médicos en un paciente único. A diferencia de las investigaciones que se hacen con grandes poblaciones, pues esta es una a escala particular con un paciente único y además tienen unas características o unas ventajas que son interesantes, como por ejemplo construir evidencia sobre eventos clínicos, porque cuando hacemos investigación tenemos que generalizar la información, pero sabemos en la práctica cotidiana, en la práctica médica, que cada caso es particular y entonces hay eventos clínicos que si bien pues responden a unos diagnósticos, tienen unas presentaciones específicas, unas expresiones raras o unas expresiones diferentes a las que se presentan de manera general. Entonces, esos son reportes o situaciones que sirven para aumentar la evidencia científica que tenemos sobre ellos. Nos permiten también
ilustrar cómo se aplican las recomendaciones de guías de práctica clínica o cómo se pueden aplicar algunas de las informaciones que tenemos nuevamente de carácter general a una situación particular. Y también en el ámbito educativo promueven la investigación, pero como están dentro del ámbito de la investigación, entonces hacen parte de ese proceso y los procesos investigativos que se llevan a cabo con seres humanos deben siempre pasar por una revisión de un comité de ética de la investigación. Entonces, en este caso, en la universidad, los reportes de caso pasan a una revisión general por el comité de ética y por eso es importante que los estudiantes puedan tener en cuenta estos aspectos éticos para que hagamos esa revisión como completa. También entonces nos podemos preguntar, pues, ¿qué es el Comité de Ética y Bioética de la universidad? Entonces, pues la universidad tiene su Comité de Ética y Bioética, es un equipo interdisciplinario que se reúne de manera permanente, que delibera sobre algunos asuntos relacionados con la investigación y sobre todo asesora y brinda apoyo a los investigadores para que se pueda hacer una reflexión y una cualificación de las investigaciones en general o en este caso de los reportes de caso. Por esa razón también es muy importante que tengamos presente que el comité además puede asesorar si tenemos dudas, si tenemos comentarios, si queremos de pronto en nuestro caso particular, pues no se ajusta a estos parámetros generales. Si tenemos algunas preguntas, pues podemos hacerlas al comité de ética. ¿Qué nos van a revisar en el reporte de caso del comité? Anita, es que no sé si estás presentando, pero está solo en la primera diapositiva aquí en lo que está compartiendo. Qué Estás pesado. compartiendo como dos pantallas, entonces estás como presentando en la segunda. Un segundo, a ver. Porque si voy ya por la tercera en mi presentación. Ve aquí cómo hago. Dale presentar, ahí donde, allá abajo, vuelve a entrar, por favor. Vuelve a compartir tu pantalla y le das ahí en el PowerPoint donde está como una especie de teloncito. Ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señora, ya casi. Y entonces baje al Pero extremo inferior derecho, por ahí por donde tiene el cursor hacia abajo. Ahí, enseguida, ahí. Ahí donde está ese teloncito, por ahí a la derecha, doctora, porfa. Un poquitico a la derecha por esa línea. Ahí, antecitos. yo ya lo veo acá. Ahí. Es que yo ya lo veo acá en presentación. O sea, a mí me Dele sale en clic. presentación y a usted no. Ve tan raro. Sí, o sea, yo lo veo en presentación y ustedes, y pues no. Pero entonces esperen, a ver, yo lo pongo así. Eso, ahí ya se ve. Y ¿Cierto que sí? así ya lo podemos, y así Dale ya lo clic ahí puedo y pasa a la diapositiva, manejar. porfa. Ah, sí, listo. Perfecto, sigamos. Ahí ya creo que ya está, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces estaba como por acá porque tenemos que pasar, presentar por el comité. Hablé sobre la investigación y cómo los reportes de casos son parte como de la investigación. Presenté al comité de ética de la universidad y la pregunta era ¿por qué nos van a revisar en el reporte de caso en el comité? Los comités de ética, como había dicho, hacen parte de esa revisión que se hace de los procesos de investigación y la idea es que podamos reconocer la pertinencia de ese reporte de caso y principalmente los comités de ética de la investigación tienen como propósito la protección de los participantes en cualquier proceso de investigación. Eso entonces nos implica mirar cómo se protege la dignidad, los derechos, la seguridad de los pacientes, del bienestar de los pacientes que están participando en la investigación o en este caso en los reportes de caso. Y tenemos que velar por el cumplimiento tanto de requisitos legales cuando existen o de requisitos éticos y también de cuál es la relación entre los estudiantes y las demás instituciones que están involucradas de la universidad con esas otras instituciones. Entonces, el cuidado de esa relación también hace parte del propósito del comité. Dentro de entonces esos aspectos bioéticos, en la guía que tienen los estudiantes está este flujograma que es el paso a paso de qué será lo que tienen que hacer los estudiantes, cuáles son los pasos que tienen que seguir los estudiantes para poder hacer la presentación de su reporte de caso. Entonces, inicialmente, pues hay que seleccionar el caso,
solicitar al docente el visto bueno para reportar el caso. Tendremos que entonces después diligenciar los documentos obligatorios, que es lo que vamos a mostrar en esta guía o en esta presentación, cuáles son estos documentos obligatorios, obtener las firmas de los documentos obligatorios, el reporte de la intención de ese reporte de caso clínico, que se hace todo el chequeo de que se cumpla con los documentos y pues se van dando las indicaciones a los estudiantes. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de los documentos obligatorios y cómo hacer el diligenciamiento de estos documentos por parte de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los documentos obligatorios? Estos tres. Los aspectos bioéticos de la investigación, que en el documento aparece como preguntas de bioética, el formato de consentimiento informado y el formato de distribución de beneficios. Entonces, vamos a referirnos primero a los aspectos bioéticos de la investigación. Primero, entonces, tenemos que pensar nuevamente por qué tengo que pedir permiso a las instituciones, al comité, perdón, para hacer el reporte de casos si en las rotaciones y en las prácticas puedo acceder a las historias clínicas. ¿Por qué la necesidad de volver a pedir permiso si yo ya tenía permiso cuando iba a las prácticas de acceder a la historia clínica para poder hacer, por ejemplo, si me piden una presentación sobre un caso clínico, pues yo voy y reviso las historias clínicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estábamos diciendo anteriormente que los reportes de caso hacen parte de la investigación, no son lo mismo que la parte médica o el rol del médico. Entonces, como estudiantes tenemos que diferenciar estos dos roles que cumplimos cuando hacemos medicina. Cumplimos el rol de médico, pero también cumplimos el rol de investigador. Entonces, cuando cumplimos el rol de médico, nuestra relación es una relación médico-paciente que tiene unas características específicas, es una relación especial y el objetivo en la relación médico-paciente usualmente es el beneficio del paciente. Cuando yo me relaciono con un paciente, mi objetivo primordial es obtener esa beneficencia del paciente a través del tratamiento, la mejoría de la condición clínica, el acceso a diferentes tecnologías médicas, etc. La guía ética fundamental del rol del médico es el respeto de los principios éticos en la práctica profesional. Yo tengo mis principios éticos y los cumplo a cabalidad porque estoy en este lado de esta ecuación. Pero cuando voy a hacer investigación, y nuevamente repito, cuando hacemos reporte de caso, hacemos investigación. Cuando hago el rol de investigación, entonces mi relación ya no es médico-paciente, sino investigador-participante. Y mis objetivos ya no son solamente el beneficio del paciente, sino tengo los objetivos que he trazado en mi proyecto de investigación o en este caso en mi reporte de caso. ¿Cuáles son los objetivos del reporte de caso? Pues mostrar este caso particular, mostrar cuál es la secuencia de hechos para que el diagnóstico se haya dado o cuál es esta situación particular que deseamos publicar. Entonces, mis objetivos son diferentes y entonces aquí la ruta ética es el respeto de los principios bioéticos en la investigación y las buenas prácticas en la investigación. Todo eso enmarcado en la integridad científica, es decir, hacer una buena práctica de la investigación siguiendo los pasos que me exige la buena práctica o la integridad científica. Entonces, como cambiamos de rol cuando hacemos reportes de caso, entonces al cambiar de rol, nuevamente tengo que pedir permiso para poder tener esta perspectiva diferente. Así yo ya haya recolectado datos acá, así me permitan acceder a la historia clínica, debo cambiar mi rol y al cambiar mi rol, nuevamente, pues el permiso es necesario. Por eso es importante que los estudiantes tengan presente que una vez han escogido el reporte de caso, hay que reunir todos los documentos necesarios que vamos a ver en esta presentación para luego ya acceder a la información de la historia clínica que está en la institución o a veces que tiene el paciente. ¿Cuáles son los aspectos bioéticos a tener en cuenta con respecto al acceso a la información? Entonces, una de las cosas prioritarias que tenemos que tener presente cuando vamos a acceder a la información es que tenemos que seguir algunos procedimientos. Entonces, en la guía ética que se solicita que los estudiantes diligencias, les preguntamos, por favor, describa cuál fue la situación o dónde identificó usted el caso, cuál es su relación con el sujeto de investigación.
si usted identificó el caso en su práctica de la institución, entonces mencionar cuál es la institución, en qué práctica se identificó el caso, en una consulta, en tal práctica, o a veces los estudiantes identifican los pacientes o las personas para el reporte de caso en otras circunstancias distintas o por lo que se conoce como el voz a voz, que es que me dijeron que tal persona o yo conocía a fulano y fulano conocía a fulano y allá llegué donde esa persona y esa persona está dispuesta. Entonces, eso se debe dejar explícito en los aspectos éticos de la investigación en estos documentos que estamos solicitando a los estudiantes. Debo mencionar entonces en qué rotación estaba, con qué docente, si fue el médico tratante el que me dijo, mire, yo tengo este caso muy interesante, ¿qué tal si lo convierten en un reporte de caso? Pues debería poder narrar cuál fue esta situación, si es el médico principal el que está interesado en realizar esta reporte de caso o si fue sugerido en alguna situación, en qué servicio estábamos. Si el sujeto es conocido, cercano o familiar, hemos tenido casos en donde el sujeto o la persona es un familiar mío, entonces ahí habrá que determinar qué relación tengo con esta persona y pensar si existen o no conflictos de interés. Un conflicto de interés es que pues exista una relación, en este caso, por ejemplo, familiar, si es mi mamá, si es mi papá, si son mis hijos, pues tenemos una relación familiar y esa relación puede afectar la toma de decisiones, pues ¿cómo no me va a decir mi mamá que sí? Entonces, ese conflicto de interés habrá que declararlo y lo más importante, habrá que resolverlo. ¿Cómo se resuelve un conflicto de interés? Mediante un documento en donde yo digo, expreso cuál es el conflicto de interés y expreso de qué manera voy a hacer para que ese conflicto de interés no afecte la toma de decisiones de los implicados. Entonces, podríamos hacer un documento en el caso de que sea un familiar. Al momento de identificar el caso, puede ser que uno sea estudiante o puede ser que ya estén en el internado o puede ser que ya estén graduados, entonces dependerá de qué situación estaremos o frente al paciente y cómo se va a abordar ese caso. Luego tendremos que mirar cuál es la fuente de información. A veces la fuente de información es el paciente directamente, su narrativa, qué es lo que ellos viven y expresan frente a la enfermedad. Esa puede ser una fuente de información. El paciente puede tener además copias de sus reportes de paraclínicos, copias de su historia clínica, porque todos tenemos acceso a nuestra información, entonces esa sería otra fuente de información suministrada por los pacientes. Otra fuente de información podría ser las historias clínicas que están en las instituciones. Entonces, en X o Y institución, pues podemos acceder a la historia clínica y esa sería nuestra fuente de información. Entonces, para los aspectos bioéticos tenemos que decir de dónde vamos a sacar la información. También puede ser mixta, puede ser que tengamos una información de los pacientes y otra información de ¿cómo se llama? De las historias clínicas o de las instituciones. Entonces tendremos que decir cuál será de acá y cuál será de acá. Tendremos que decir cuál es la información que vamos a recibir. Si es la fuente de la información, cuenta con fechas, con toda la historia clínica, cuáles son, digamos, a decir una ventana de observación, es decir, cuál es la fecha, de qué fecha a qué fecha vamos a recibir la información, si voy a revisar la información de toda la historia de vida del paciente, pues entonces es muy larga, o solamente desde que el paciente fue diagnosticado hasta la actualidad, etcétera. Entonces, dependiendo de la ventana de observación, también tendré que decir cuáles son las fechas. Si es toda la historia clínica, porque recordemos que la historia clínica tiene muchos registros, no solamente los registros médicos están en la historia clínica, están los registros de enfermería, están los registros administrativos. Entonces, ¿qué de la historia clínica me interesa? A veces puedo incluso decir algunas variables que me interesan, solamente los paraclínicos, por ejemplo, solamente los reportes de enfermería puede ser. ¿Qué me interesa? Porque entre más específico sea frente a la información que voy a extraer de la historia clínica, pues más específico puedo ser frente al cuidado que requiere esa información. Entonces, reportes, ayudas diagnósticas, imágenes de laboratorio, evolución,
y si además voy a tener que tomar fotografías extras, videos de procedimiento, información adicional de los familiares, o sea, si tengo que hacer otras entrevistas, preguntarle a otras personas, pues tendré que delimitar quiénes son mis informantes y de dónde voy a obtener la información. Y nuevamente con una ventana de observación. La información sensible. El documento de la guía hace mucho énfasis sobre la información sensible y el cuidado que debemos tener con respecto a esta información. Entonces, ¿cuál es la información sensible? La información que permite la identificación de las personas o, digamos, unos parámetros que sean de cuidado frente a su intimidad o a su confidencialidad. Recordemos que la historia clínica es un documento confidencial, es decir, que tiene acceso restringido a los profesionales de la salud o cuando nos dan permiso para hacer investigación. Cuando nos dan permiso para hacer investigación, nos dicen, ojo, que hay información sensible y pues cuide de no revelar de manera voluntaria o involuntaria esa información sensible. Entonces, los datos de identificación de la persona, su dirección, su número telefónico, todos esos son datos sensibles porque permiten identificar, particularizar a la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar proteger en la medida de lo posible esa información. ¿De qué manera? Pues dependiendo de qué registro voy a hacer o de qué información voy a extraer. Si voy a extraer información de una imagen diagnóstica y le voy a tomar una foto o voy a escanear esa imagen diagnóstica, todas estas imágenes deben estar anonimizadas. ¿Qué significa anonimizar? Pues quitarle el nombre. Entonces debemos tener un mecanismo para que no aparezca el nombre ni el registro del paciente, pero también tenemos que tener presente que las instituciones también en algunas ocasiones requieren de anonimización. Entonces, debemos quitar el registro de si dice clínica X, hospital tal, pues entonces habrá que anonimizar esa información de todos los involucrados. A veces tenemos reportes de historia clínica, reportes de paraclínicos que tienen esa información sensible, entonces si vamos a tomar fotografías, si eso de alguna manera se puede exponer, pues debemos realizar todo nuestro proceso de anonimización y el comité nos va a preguntar eso, ¿usted cómo garantiza la confidencialidad de sus datos? Entonces yo voy a decir, yo no voy a registrar en el reporte de caso los datos o la información sensible de los pacientes, los voy a anonimizar en caso de que sea necesario, por ejemplo, una foto o una imagen diagnóstica, pero además tenemos que tener presente que a veces de manera involuntaria no anonimizamos adecuadamente la información. Por ejemplo, tomamos una foto del paciente hospitalizado. Entonces, no, pues yo no le voy a tapar la cara y nadie se va a dar cuenta que es el paciente. Pero resulta que la sábana tiene el nombre de la institución o hay alguna característica identificable en la fotografía que hace que yo, sin que aparezca el nombre, sin que aparezca la cara, pueda identificar a la persona, la institución o incluso pues el caso específico. Entonces, esa anonimización debe tener ese cuidado. Y cada vez que el comité nos pregunte, pues la idea es que digamos, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer registro fotográfico, entonces, ¿cómo anonimizamos el registro fotográfico? Si vamos a tomar registros de reportes de paraclínicos, pues, ¿cómo vamos a anonimizar esa información? Si vamos a ir a la historia clínica, ¿cómo vamos a anonimizar la historia clínica? Etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que a veces podemos encontrar información sobre errores médicos, fallas administrativas, fallas del sistema de salud, fallas de la institución, y eso habrá que mirar, pues, cómo impacta de manera ética y de manera legal a la institución, y tendremos que hacer, digamos, una discusión frente a cómo vamos a manejar esa información sensible, si esa información debe ser publicada o no debe ser publicada, o de qué manera se va a poder poner esa información, sea en el reporte de caso o poner en conocimiento a las instituciones que requieren alertar sobre esta situación en particular. Entonces, cada caso, por eso esto es una guía, pero cada caso puede tener algunas variantes que es importante tenerlas presentes y que es importante pues preguntar cuando no sepamos qué hacer.
Dentro del acceso a la información, entonces también tenemos que tener presente cuál es el procedimiento para el cuidado y custodia de la información sensible. Entonces, como estaba diciendo, ya identificamos una información sensible. Puede ser los datos personales del paciente o puede ser algunas situaciones que encontramos en la historia clínica o en el reporte, que es información, digamos, de cuidado. Entonces, ¿cómo la cuido? De manera explícita tenemos que decir cuál es nuestro procedimiento. Vamos a eliminar de los registros que hacemos del caso todos los nombres, documento de identidad y cualquier otro dato que me pueda dar identificable, hacer identificable el paciente. Además de esa anonimización, tengo que presentar entonces cómo garantizo esa privacidad de esa información. ¿Quiénes van a tener acceso a esa información? Cuando yo estoy haciendo un reporte de caso, tengo que mirar quiénes son los integrantes. Somos 3 compañeros, o somos 2, o soy yo solo. ¿Quién más va a tener acceso a esa información? ¿Mediante qué dispositivo voy a guardar esa información? Ah, no, es que yo la tengo en mi celular. ¿Y qué pasa si a usted se le roban el celular? Ya no va a ser solamente información para el dueño del celular, sino que esa información puede ser de acceso abierto para otras personas. Ah, no, es que yo lo tengo en mi computador, pero mi computador lo utiliza medio salón, entonces, ¿quién va a tener acceso a esa información? Existen diferentes herramientas que nos permiten cuidar de algunas carpetas o de algunos registros para que no se presente ese riesgo. Entonces, lo que solicita el comité es que nos digan cómo garantizamos que esa información nadie más va a tener acceso, que no vamos a tener cuidado con cómo se guarda esa información y dónde se guarda, porque viene a ser nuestra responsabilidad pues la custodia de esa información. ¿Cuánto tiempo la debo guardar? No hay una ley, una norma que nos diga exactamente cuánto, pero lo ideal, si por ejemplo vamos a hacer una publicación o si vamos a guardar esta información, lo ideal es que la tengamos mínimo 5 años guardadita. Entonces depende también de quién la va a guardar, cómo la va a anonimizar y quién va a hacerse cargo del cuidado o de el almacenaje de esa información a largo plazo, pues es importante pensarlo y tenerlo presente. Dentro de la devolución de la información, seguimos con el tema de la información. De la devolución es muy importante en los aspectos éticos pensar cómo le devolvemos la información al paciente. ¿Cómo hacemos para establecer una relación con ellos y saber que pues nos prestaron toda esa información, nos prestaron todo este tiempo para poder hacer nuestro reporte de caso? ¿Cómo vamos a devolverles a ellos o a las instituciones la información que hemos recopilado? Entonces, los investigadores deben decir, por ejemplo, a los pacientes se les explicará o se les dará un folleto o se les explicará cuáles son los resultados de la investigación o los resultados del análisis que vamos a realizar. A las instituciones, entonces, tendremos que decirles, vamos a hacer nuestro reporte de caso, pero les vamos a contar qué encontramos, vamos a contarles cómo, si lo vamos a publicar o no. Vamos a retroalimentarles con la información que les pueda servir para tomar mejores decisiones en estos casos o en diferentes casos. Entonces, tendremos que decir de manera explícita cómo lo vamos a devolver, si lo vamos a devolver, por ejemplo, con un correo electrónico, o lo vamos a socializar en una rotación, o lo vamos a socializar para todo el personal médico, o lo vamos a socializar en la universidad con los compañeros de otros semestres, o si lo vamos a publicar en una revista científica. Y si lo vamos a publicar en una revista científica, ¿cómo haremos para pues que todos los involucrados tengan presentes, la institución esté presente y que pues todos tengan conocimiento de esos reportes? Otros aspectos bioéticos que hay que tener en cuenta frente a los reportes de caso es cuáles son los beneficios. El beneficio social sobre nuestros reportes de caso, uno tiende a subestimar, yo soy un estudiante, pues esto no sirve para nada. No, los reportes de caso, como lo dije al principio, son muy importantes, suministran información científica que es importante, por eso hay que hacerlos con la seriedad que se requiere
Y hay un beneficio social cuando publicamos ese tipo de información que sirve para tomar decisiones en casos similares o que nos sirve para aprender de cosas que no sabíamos porque son casos raros. Entonces es muy importante resaltar el beneficio social que se va a obtener con los reportes de caso. También tenemos que resaltar cuáles son los posibles riesgos que podríamos tener frente a la realización del reporte de caso. Es evidente que pues es una situación en la que no vamos a intervenir al paciente, no le vamos a hacer nada, no le vamos a decir que se tome un medicamento, no es invasivo, pero el solo hecho de recopilar información, el solo hecho de conversar con algunas personas sobre eventos traumáticos podría generar afectación, por ejemplo, psicológica, o podría generar dudas de las personas frente a cómo se les ha llevado el tratamiento. Entonces, esos son posibles riesgos que podrían aparecer frente a nuestra recopilación de información de nuestro reporte de caso y debemos sensibilizarnos ante ellos y tener presentes cómo los vamos a mitigar, cómo vamos a dar respuesta a esos riesgos. ¿Cómo vamos a proteger a los involucrados, a las instituciones involucradas, a los pacientes involucrados, a la información involucrada? Anticiparse a esas posibles situaciones riesgosas y tratar de mitigar o tener algunas alternativas para que esos riesgos no se presenten. ¿Cuáles son los beneficios para el paciente o para los participantes? Lo mismo, uno dice, no, pues esto no le sirve para nada a la gente, yo no le voy a dar nada, pero el solo hecho de informar, el solo hecho de conversar alrededor, de que las personas sientan que hay un interés frente a ellos, pues ya es un beneficio que no se puede, no se debe menospreciar y hay que pensar en esos posibles beneficios para los participantes. Siempre hay que pensar en la protección de la integridad de esos participantes. Recordemos que la integridad es como ese valor que tienen las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, ¿cómo protegemos esa dignidad y esa integridad? ¿Cómo hacemos para que nuestro reporte de caso o las imágenes que publicamos o la forma en la que nos expresamos frente al caso no afecte esa integridad o esa dignidad de las personas, que no los veamos como simple cosas que nos sirven para publicar, sino que veamos el sentido completo del ser humano en su situación de enfermedad, en su dolencia, en su trasegar por el sistema de salud, por ejemplo, y eso nos permita conservar esa visión amplia del padecimiento de los pacientes en nuestros casos clínicos, que no se quede solo con el reporte orgánico de lo que le pasó, sino conservemos esa visión integradora y general de los pacientes. Tenemos que pensar en qué situaciones los pacientes podrían ser retirados o renunciar al reporte de caso. Muchas personas podrían decir, no, yo ya no quiero, ya no me interesa, pues yo quería colaborar, pero ya no, ya me aburrí. Entonces hay que tener presente que en cualquier momento las personas pueden retirar su consentimiento. Y pues tendríamos que pensar cuáles son las estrategias o los mecanismos que tenemos que hacer para que en caso tal de que las personas se retiren, pues si podemos continuar teniendo acceso a la información o no. Y si se puede ofrecer alguna recompensa para participar, no siempre se puede obtener recompensa, pero a veces ustedes podrían ofrecer algunos beneficios a las personas y pues no está mal, no es mal visto, pero también depende de qué situaciones o qué se les va a ofrecer a los participantes. O sea, tampoco se puede ofrecer una cantidad de cosas que además no se van a cumplir, sino dependerá de cada situación en particular. Hasta ahí entonces vimos los aspectos bioéticos de la investigación, como esas preguntas de bioética que aparecen inicialmente. Otro tema importante que aparece allí es el formato del consentimiento informado. Y dentro del formato de consentimiento informado hay que recordar que el consentimiento es un proceso, no es un documento para firmar. Ese proceso garantiza que las personas tengan un respeto y que se entienda que ellos pueden tomar decisiones y que nosotros reconocemos su capacidad para tomar decisiones. Se debe hacer en varias sesiones. Puede ser que ustedes hagan una especie de preconsentimiento cuando le preguntan a las personas si estarían interesados en colaborarles para su reporte de caso. Eso ya es un preconsentimiento. Las personas le dicen, bueno, sí, tome mi teléfono, vamos a mirar. Eso es un pre,
O sea que eso es un proceso largo. Yo primero les pregunto, después ellos me dicen, después a veces dicen, no, no, ya no, o continúan con el proceso. Entonces vamos reafirmando ese consentimiento informado, que puede ser al principio de manera verbal y que luego finalmente se termine o se culmine en un documento en donde yo ya siento mi firma y digo que estoy dispuesto a participar de esta reporte de caso. A veces nos toca explicar algunas cosas que no son fáciles de explicar, entonces es importante que tengamos la capacidad de tener una muy buena discusión y expresión de las cosas que queremos informarles a los pacientes, y no está mal, o al contrario, es muy recomendable que se puedan tener imágenes, videos o alguna diferentes herramientas para que podamos asegurar que las personas están entendiendo el proceso que vamos a llevar a cabo. Entonces, sí podemos complementar nuestro consentimiento con este tipo de dispositivos o de herramientas, pues nos sirve muchísimo para garantizar este proceso y no que sea solamente firmar. Recordemos que los pacientes o las personas no están obligados a participar de estos procesos de investigación, que ellos pueden decir que no y pues no tienen que hacerlo, que porque están hospitalizados en tal lugar o porque es que yo paso la ronda por ahí. Es una cosa voluntaria y por lo tanto también pues tenemos que garantizarles a ellos esa voluntariedad. Dentro de ese proceso del consentimiento informado, debemos describir entonces en los aspectos éticos cuál será el paso a paso que vamos a hacer para la realización del consentimiento. Entonces, en los aspectos éticos describiremos cómo contactamos a los familiares, cómo o a los pacientes, cómo les vamos a conversar, qué se va a hacer, qué se les va a solicitar, de qué manera, cómo se les va a presentar la información, si va a ser inicialmente verbal, después cómo se va a hacer la firma, si nos vamos a encontrar, si nos vamos a citar, si vamos a ir a su casa, si vamos a estar en el ámbito hospitalario, etc. Entonces, el contexto y el lugar en el que se realizará. ¿Cómo se verifica que el paciente o que el participante tiene toda la información? Igual que lo hacemos en la práctica clínica, le preguntamos, ¿usted qué entendió? Cuénteme un poquito de lo que yo le he dicho, qué entendió, para verificar que la persona sí comprende las características y las implicaciones de su participación. Tenemos siempre que identificar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que tienen los pacientes. Algunos de ellos tendrán vulnerabilidad porque son menores de edad, o porque tienen problemas cognitivos, o porque tienen algunos problemas sociales o algunos problemas económicos. Entonces tendremos que mirar cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad y si eso hace que el proceso de consentimiento tenga algunas características diferentes. Por ejemplo, si tenemos que solicitar un tutor legal, si es un menor de edad, cómo hacemos el proceso con el consentimiento informado de los menores de edad y los asentimientos. Recordemos que recientemente tenemos la resolución 309 del 2025, que está nuevecita y que nos da los lineamientos para la realización del consentimiento informado y el reconocimiento de la autonomía de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes. Entonces hay que tener presente toda esa parte legal para poder garantizar ese derecho al consentimiento y al respeto de la autonomía. ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Mínimo, primero el contacto inicial, decirle a la persona que si le parece bien participar, que si nos puede hacer el favor de contarnos su historia para un caso clínico. Decirle cuál es la información que vamos a requerir. Entonces, si la persona dice que sí, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a contar de qué se trata un reporte de caso, eso qué significa, cómo lo vamos a hacer, qué preguntas le vamos a tener que hacer, cuánto tiempo le vamos a hacer esas preguntas, ese seguimiento, por qué lo escogimos a usted como parte de ese reporte de caso, qué nos interesa en la publicación del reporte de caso, etc. Debemos dar a las personas un espacio para preguntas y dudas, para que nos cuenten qué saben, qué no saben, qué entienden, qué no entienden, incluso para que vayan y le pregunten a los familiares, para que le pregunten a las otras personas de su entorno si estarían de acuerdo, porque a veces nos toca esperar a que las personas cuenten con el consentimiento de sus familiares. Y luego se hace el asentimiento. El asentimiento quiere decir que cuando uno ya dice que sí, entonces firma el documento.
La universidad tiene un formato de consentimiento informado que nos ayuda a guiarnos frente a qué información debe ir allí. Entonces, en la primera parte del formato está la identificación de los participantes, de los estudiantes, el nombre del caso clínico que se va a reportar, está la introducción que explica muy bien de qué se trata el reporte de caso y como ustedes ven hay una parte que es resaltada, esa parte resaltada hay que pues modificarla y adaptarla a cada uno de nuestros reportes de caso. Entonces no es dejarlo así igualito como está, sino modificarlo, organizarlo dependiendo de cuál es el formato, el reporte que nosotros vamos a hacer. Acá, por ejemplo, nos dice qué información, entonces no se puede dejar todo porque acá hay muchos ejemplos. Entonces, no, yo solamente voy a tomar historia clínica y fotografía. Ah, bueno, entonces borro el resto. ¿O qué información voy a organizar? ¿Cuáles son los nombres de los investigadores? Si se va a publicar o no se va a publicar, por qué se describe este reporte de caso, cuáles son los beneficios que el paciente va a obtener. Y aquí, en la última parte, es lo que les decía que se conoce como la autorización o el asentimiento, en donde la persona diligencia y firma. Entonces, ustedes cuando identifiquen su caso, lo que tienen que hacer es organizar su proceso o su documento de consentimiento informado y empezar a hacer el proceso con los familiares o con el paciente que va a ser parte del reporte de caso. Finalmente, el documento, ya tenemos los aspectos bioéticos, el formato de consentimiento y finalmente nos queda el formato de distribución de recursos, de distribución de beneficios. Tenemos que pensar que en los reportes de caso, muchas personas se pueden ver beneficiadas de ese reporte de caso, entonces hay que preguntarse quiénes se pueden beneficiar de esta investigación o de este reporte y de qué manera. Entonces, en primera instancia, los investigadores. Dentro de los investigadores o quienes hacen el reporte estarían los docentes y los estudiantes. Entonces, los estudiantes pues se van a beneficiar de esto pues porque, por ejemplo, es un requisito para una asignatura, entonces van a cumplir con el requisito, pero además porque pueden lograr un reconocimiento, pueden lograr una publicación y eso les sirve para su hoja de vida, por ejemplo. Lo mismo los docentes o el personal médico que está alrededor del paciente, pues podría beneficiarse. Las instituciones también se benefician con los reportes de caso porque también les brinda reconocimiento. Esto tiene riesgos y beneficios por lo que veíamos anteriormente, pero en general pues hay un beneficio de las instituciones. Además se fortalecen las relaciones interinstitucionales entre nuestra universidad y las instituciones, por ejemplo, hospitalarias, y se promueve entonces un ambiente de cultura científica. Entonces hay beneficio de parte y parte. Y los participantes, los pacientes o los familiares, pues pueden ampliar su conocimiento sobre las patologías, pueden conocer más acerca de su enfermedad o conocer más acerca de cuáles los pasos que tienen que seguir para que su enfermedad mejore, entonces también se pueden beneficiar. Debido a que hay que tantos beneficios y los beneficios pueden ser más para unos y menos para otros, hay que hacer una distribución de beneficios, es decir, un documento en donde decimos ¿cómo hacemos para reconocer esos beneficios y quiénes van a obtener unos beneficios y quiénes no van a obtener beneficios? Entonces, los investigadores, o sea, los estudiantes, deben explorar la intención de participar en el reporte de caso por parte del equipo médico asistencial responsable del paciente. Entonces, deben preguntar, ¿les interesaría de pronto al médico tratante, al médico especialista? ¿Le interesaría participar en el reporte de caso? No, no, no me interesa. O sí, claro que sí, me interesa. Yo quisiera ser un coautor. Entonces, si vamos a ser coautor, pues vamos a tener que diligenciar este documento de distribución de beneficios en donde yo lo reconozco a el estudiante A, el estudiante B y el doctor A y el doctor B como coautores, perdón, de este reporte de caso. Entonces, en este formato, claramente todos sabemos cuáles son las reglas de juego y todos sabemos cómo nos vamos a relacionar entre todos. A veces alguien no quiere participar, dice, no, muchas gracias, no tengo tiempo, entonces le podemos decir, lo vamos a hacer participar como agradecimientos, porque finalmente tiene una relación con el caso o tiene una relación con la institución. A veces las instituciones no les interesa,
Nosotros no queremos que nuestra institución aparezca relacionada con el reporte de caso. Nos parece pues que ustedes pueden hacerlo, pero no queremos que se mencione nuestra institución. Entonces, habrá que realizar todo el proceso de anonimización que ya dijimos para que las instituciones no aparezcan y se proteja esa confidencialidad solicitada. Entonces, hay que tener presente que no todo el mundo puede ser autor. No solamente si yo levanto la mano y digo, ah, sí, yo quiero ser autor, entonces ya, lo ponemos en el formato. No, pues cuando yo soy autor, tengo que cumplir con unas características y hacerme responsable públicamente por lo que dice el reporte. No puedo decir, ah, yo soy autor, pero cuando publican dicen, ay, no, a mí eso no, yo no estoy de acuerdo con eso que pusieron ahí, porque precisamente para eso es el formato de distribución de beneficios, para que tú te comprometas a que pues lo que estamos publicando está acorde a lo que pues tú estás diciendo. Si no estás de acuerdo, entonces pues no vas a ser autor o no participas de la publicación. ¿Quiénes son los autores? Los que dan aportaciones sustanciales a la concepción o el diseño de, en este caso, el reporte de caso, la adquisición, análisis o interpretación de los datos, los que hacen la redacción o la revisión del contenido, los que hacen la aprobación y la versión final para ser publicada, y quienes están responsables de todos los aspectos del trabajo. Para poder ser autor hay que cumplir con todo. Entonces no es solamente el que levante la mano y diga, sí, pónganme ahí, sino quien además levanta la mano y trabaja de la mano de todos los demás autores para poder sacar adelante el caso. No son autores los que, por ejemplo, obtienen el financiamiento, aunque eso tampoco es excluyente, los que solamente cuentan, ah, este es el caso, pero no contribuyen a nada. Y en todo caso, pues quien no aparezca como coautor y que no haya contribuido, pero pues haya que tenido algo que ver, pues se puede poner en agradecimientos, obviamente con su autorización. En la guía que tienen los estudiantes están varias referencias bibliográficas frente a estos criterios de autoría, frente a cómo se realiza un consentimiento informado, frente a las normas éticas y legales del consentimiento informado y de todos estos documentos que los invitamos a leer y a profundizar para poder hacer más robusta esta revisión de los reportes de caso. Este es el formato que tenemos para diligenciar la distribución de beneficios, en donde pues se diligencia con quiénes son los que van a participar, cuál es la vinculación y cómo se les va a reconocer, y quiénes aparecerán como autores y como no autores, como agradecimientos o cómo se van a vincular frente a al reporte de caso. Eso era lo que íbamos como a decir frente a la guía. Nuevamente, si se tienen preguntas o alguna otra información que quisieran profundizar, pues se pueden contactar con nosotros en el comité de ética para que puedan recibir asesoría ya pues en los casos puntuales. Muchas gracias. Listo. Una hora. Gracias, Diana. Con mucho Aquí gusto. tenemos algunas aclaraciones para hacer también por parte de la coordinación, puntuales a lo que tú has venido hablando, y es de pronto aclarar tres aspectos. Uno, que recuerden que los estudiantes de la corporación hacen parte primero de la corporación de la universidad y por lo tanto nos regimos por todos los reglamentos de los convenios interinstitucionales, los reglamentos de prácticas que nos aplican como miembros de la institución. En ese contexto ha sucedido, por ejemplo, casos en donde no, es que un amigo mío está haciendo rotación en el hospital X o Y me dice que hay un caso muy bueno. En ese contexto, incluso que esa otra persona, un tercero externo, bajo un actuar que no es institucional, esté compartiendo información de identificación e información sensible de otra persona, se vuelve un problema bioético para nosotros. Entonces, en ese contexto, nosotros
este proceso está restringido a los sitios de práctica y a la representación de cada uno de ustedes como estudiante y como parte de la institución. Entonces, en ese contexto hay que ser muy cuidadoso, incluso en el ámbito del colegaje médico, los fines sobre los cuales se comparte información personal. No de nosotros, sino pues también de nosotros, pero también de nuestros sujetos y de nuestros pacientes. Entonces, en ese contexto hay que tener mucho cuidado. No se permite trabajar con casos de instituciones en donde ustedes no están haciendo parte dentro de un convenio de docencia y servicio, dado que el solo enterarse de ese tipo de situaciones implica ya una ruptura dentro del protocolo de manejo de información De la sensible confidencialidad. Ujú. y de la confidencialidad de la otra persona, del tercero que nos está compartiendo la información. También otro aspecto que quiero compartir acá es los tipos de respuesta que dan ante la guía bioética. Si bien uno puede tomar en este momento esta guía y pasársela a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a responder distintos elementos que pueden dar respuesta de forma parcialmente coherente a la guía, es importante que las respuestas a las cuales nosotros nos comprometemos allí como actores, como autores, como investigadores, deben ser las respuestas a las cuales nosotros nos vamos a comprometer a cumplir y deben ser llevadas al contexto específico de la clínica, del paciente, del sujeto de investigación, del sitio de práctica, porque pues a veces encontramos respuestas que son, sí, hermoso, pero no hay quien lo haga, no va a haber quien ejecute eso, no, que vamos a guardar la información en una base de datos guardada bajo una llave criptográfica. Tú lo vas a hacer, demuéstrame que eso lo vas a hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, en ese contexto hay que establecer respuestas reales, incluso es más importante establecer incluso a esta pregunta no tengo información, desconozco si la puedo responder, entonces incluso explicitar esas limitaciones a veces es más importante que tratar de darle gusto a una guía. ¿Sí? Porque incluso ahí iría la otra recomendación y es que estos documentos hacen parte de un proceso que es aún más grande y es un proceso de establecer una cultura científica con los sitios de práctica. Entonces, en este establecimiento de la cultura científica, estas guías pueden terminar siendo revisadas por comités de ética y bioética a nivel de instituciones a nivel nacional, puede terminar siendo revisado por comités locales y es el compromiso institucional que se establece para cumplir con toda la normatividad y con todos los elementos bioéticos del actuar de cada uno de nosotros. Entonces, ante estas preguntas hay que ser muy coherente y muy realista en las respuestas. La otra recomendación que tenía acá de último ya sería que tener en cuenta de responder los documentos y se les recomienda tener como este orden. Primero, establecer una respuesta hacia la guía bioética y estas respuestas que deben reflexionar allí van a servir de insumo para diligenciar tanto el consentimiento informado como los formatos de distribución de beneficios. A este respecto, también es importante aclarar que si bien estos formatos institucionales son una guía inicial, va a depender mucho de sus sitios de práctica qué formatos finalmente sean los aplicables, porque varía dependiendo de los sitios de práctica, varía dependiendo de los hospitales, de las clínicas. Hay clínicas que tienen sus propios formatos. Eso no implica que solamente hago ese, no, debo hacer todos más esos. Debo realizar estos documentos, no es descargar el formato y medio llenarle el nombre del paciente y voy y hago que lo firme, sino es que primero piense y diligencie todos los aspectos de la guía bioética antes incluso de pensar en ir a acercarse al sujeto de investigación, al paciente como sujeto de investigación, antes de eso. ¿Para qué? Para que usted pueda establecer adecuadamente un proceso de consentimiento informado y no simplemente el diligenciamiento de un asentimiento, en donde el paciente o el sujeto de investigación, porque te cayó bien, te regala una firma. Entonces, por ese lado, no es lo correcto.
En este contexto, lo correcto sería primero establezca todas las complejidades del proceso a través de la respuesta a la guía bioética. Posteriormente, con esa información clara, utilícela para el diligenciamiento del consentimiento informado y los demás formatos que haya necesidad de diligenciar. Dentro de las oficinas de coordinación, con sus tutores de investigación y desde la oficina de bioética de la universidad, ofrecemos el acompañamiento también para diligenciar estos documentos en los casos en donde hay situaciones que pueden ser más sensibles que otras. Y nuevamente, yo quisiera pues nuevamente la parte de las fotos y pues que a veces por tener acceso rápido, entonces no, pues tomémosle una foto al paciente, tomémosle una foto a eso y pues todo eso sigue siendo información sensible, hay que solicitar siempre permiso y como nuevamente, pienso que el paciente me dio permiso, pero ahí están los logos de la institución, está el lugar, es la institución y la institución no me ha dado permiso a mí para usar su información en otras cosas. Entonces, no es solamente el paciente, sino las relaciones, como tú lo dices, interinstitucionales que hay que cuidar. Y pues esto es de mucho cuidado, de mucho tacto y de mucho, puede uno ver, no, pero es que esa cantidad de documentos, pues sí, pero es que hace parte de un proceso que se requiere como que tenga todo ese cuidado y toda esa información que se recopile, pues sea cuidada de manera responsable. Entonces, pues se invita también a los estudiantes a que sean muy responsables con el manejo de la información que tienen de los pacientes, con los reportes de caso y toda la información que tienen de otras fuentes que utilizan, porque es información sensible. De pronto el doctor Luis Eduardo tenía algo también para comportar. Hola, doctora, muchas gracias. Doctor Germán, también muchas gracias. Yo creo que este insumo quedó genial. Realmente estuvo muy claro, muy concreto, muy buen uso del tiempo y demás. Yo solamente quería era como compartir unas inquietudes pequeñitas. Uno, pues ya a través del chat de los profes habíamos recibido la oficialización de la resolución 309, doctora Diana, con respecto a los niños. Tienes el micrófono abierto. 309 del 2025, sí señor. Entonces, pues como que nos queda esa tarea de revisarla porque pues eso podría cambiar un poco el proceso de consentimiento informado, ya que muchos de los casos que se reportan son de Sí. niños. Entonces, Realmente pues no hay mucho cambio. Lo que pasa es que se reconoce formalmente, porque no se reconocía formalmente. Entonces uno siempre tenía la duda, bueno, ¿y si tiene 5 años, y si tiene 7, y si tiene 9, y si tiene 10? Entonces en ese sentido la guía sí nos dice, sí se reconoce. Todos pueden ser niños, pero tienen el reconocimiento de su autonomía, que su autonomía está en proceso, pero se les debe reconocer y entonces sí o sí tenemos que hacer asentimiento. Antes había la duda de si, bueno, cuándo hacemos, cuándo no, en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Lo que hace la resolución es decirnos sí, hagan asentimiento. Entonces es como darnos esa palmadita de decirnos, no lo dude, hágalo, haga asentimientos a los niños. perfecto, muchísimas gracias, doctora. Sí, señor. Una inquietud que es cuando el médico tratante, por algún motivo, el estudiante está, pero el médico tratante no es su profesor, ¿cierto? Y no es localizable o no responde cuando se le quiere de pronto extender una invitación formal a ser parte del equipo investigador, pues digamos allí, nosotros pues, tenemos aquí mecanismos con el doctor Germán, por ejemplo, de tratar de hacer esas cosas entre instituciones, pero en un principio pues hay que diligenciar, por ejemplo, este formato, ¿cierto? Antes de tener el aval, habría que diligenciar este formato y habría que establecer un contacto previo con ese médico. Entonces, quizá de pronto, si pudiéramos tener algún criterio de cuándo detener esa solicitud, bueno, por lo que mencionaba, ¿no? A veces el estudiante le dice a uno como profe asesor, no, es que él no lo podemos localizar, no encontramos el correo, o le escribimos y no nos respondió, y entonces pues hay esa parte. Doctor Germán, adelante, gracias.
Gracias, Doc. Ahí digamos que nos toca ser un poco astringentes en el proceso y la respuesta sería siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque los estudiantes siempre están dentro de una práctica supervisada. Las prácticas dentro de los sitios, dentro de los convenios de servicios siempre son supervisadas. Por lo tanto, siempre hay un tutor responsable de que el estudiante esté en estos sitios. Y dentro de los roles de los convenios, estas acciones que promueven los procesos de investigación hacen parte de los convenios de ciencia y servicio y de las normas institucionales que llevamos allí. Entonces, palabras más, palabras menos, siempre. Si no es posible, si no hay contacto posterior por parte del especialista, para eso están las oficinas también de coordinaciones específicas de docencia en los sitios de práctica, para tratar de dejar claro que se le ha contactado al docente coordinador específico cuando estuvimos viendo al paciente, y es a través de estas oficinas que se podría establecer algún tipo de presión para obtener una respuesta a este respecto. Perfecto, Si muchísimas gracias. definitivamente es imposible, lo más recomendable es cambiar de caso. Perfecto. Y a propósito, gracias, doctor. Y a propósito, doctora Diana, de la anonimización respecto a las instituciones, ¿sí? Pues digamos que hay una instrucción general, es que tanto para la descripción del caso como para la atribución de acciones en la atención del paciente, en la investigación del paciente, pues digamos que hay una instrucción general, es no nombres, no terceros, no números telefónicos, no correos electrónicos, no redes sociales, no afiliaciones, no localización, dirección, etcétera. Información que sea irrelevante para el caso y que sea sensible, pues está fuera. Y eso incluye también a las instituciones. Aquí de pronto que podríamos, no sé ustedes qué piensen, pero dejar la recomendación general de que independientemente de todos los procesos que igual se tienen que llevar a cabo, y obtener el aval del paciente y el aval institucional, pues independientemente de eso, anonimizar nombres de instituciones y nombres de médicos o profesionales de la salud involucrados en el abordaje del paciente. Deben ser anonimizados. Esto implica, pues, amputados de la información y del procesamiento de la misma. Entonces, yo creo que podríamos, no sé si están de acuerdo conmigo, dejar esa recomendación general de que todo se anonimiza siempre que implique atribuir algún tipo de responsabilidad. Pues sí, en la medida de lo posible, sí debería ser pues anónimo. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, puede ser que las instituciones cuando uno se afilia a la institución, pues entonces es inevitable que exista digamos, esa afiliación. Si en el artículo aparece como coautor el doctor XY de la institución XX, pues entonces ahí ya se hace una afiliación de la institución, pero en el cuerpo del documento, digamos, pues uno puede hablar de una institución de tercer nivel o identificarla de diferentes formas. A veces incluso hacerlo así no es suficiente porque a veces nuestras instituciones son tan fácilmente de identificar que si yo digo una institución pública de tercer nivel, todo el mundo sabe cuál institución es. Entonces, pero hace parte, digamos, del cuidado que se pueda tener y sobre todo de si la institución ha generado restricciones, porque puede ser que las mismas instituciones generen restricciones. Entonces, cuando hablábamos de las fotografías, cuando hablábamos de si se va a poner allí, a veces es que las instituciones no están solitas. Entonces yo trabajo en esta institución, aparece pues como mi filiación, pero este examen específico del paciente se lo hacen en otra institución. Entonces allí es donde empieza a ser mucho más sensible el cuidado de la anonimización de esos otros reportes, de esa información extra que se va recopilando de los pacientes. Muchas gracias, Doc. Una última pregunta para los dos es si de pronto ustedes conocen de algún espacio seguro donde procesar la información. Lo que usted dice, doctora Diana, pues realmente en últimas está posiblemente ocurriendo, ¿no? En el computador de su tanito está procesando la información y eso es inapropiado, ¿sí? Hay de pronto lugares más seguros, pero no completamente seguros, como por ejemplo, pues, espacios en el correo institucional, lo menos
digamos, la universidad tiene unos salvaguardas allí informáticos para el correo institucional en el que estamos todos, pero igual el proceso de anonimización inicial tiene que surtirse lo más pronto posible apenas se cuente con la información, pero de ahí en adelante el tema es que pues, ahí sería el espacio, pero no sé si conozcan de otros espacios donde se pudiera trabajar de forma más segura. Esto sí es una pregunta más, es como de curiosidad. De pronto no sé, doctor, usted, doctor Telles, ¿usted qué sabe? Pues yo lo que sé es que lo ideal sería que las instituciones contaran con sus propios sistemas de recopilación de la información, con sus propios servidores y con sus propios, que pudieran ser de acceso únicamente institucional. La mayoría de nuestras instituciones utilizan, por ejemplo, Google, utilizan otras plataformas para que les sirvan para guardar esa información, entonces pues tienen una seguridad, algunos se pueden como cuidar un poco más, pero no es del todo pues completa y absolutamente segura. De hecho, pues es muy difícil hoy en día tener una completa y absoluta seguridad, pero es al menos que los estudiantes entiendan que esto tampoco puede estar guardado en cualquier parte o que tampoco puede pues de tener acceso tan directo, que al menos pues tenemos que tener cuidado de que esto no se nos vaya a filtrar por ahí por equivocar y ups, lo mandé por este WhatsApp y no me di ni cuenta, sino que tengamos esa conciencia de que hay un cuidado con esta información sensible. Yo no sé, Germán, que sabe más de cosas de esto que yo. Gracias, doctor. Sí, hay algunos repositorios como BenchLink, creo que es una de las aplicaciones que utiliza este tipo de cosas para tratar de mantener pues información a nivel científico en un sistema que en teoría es pues seguro, que maneja accesos restringidos dependiendo de un equipo de trabajo. La universidad cuenta con toda la suite de Google también, donde lo importante allí es establecer, como lo dice Diana, es que los autores son el primer filtro de seguridad, el primero y el principal, ¿sí? Filtro de seguridad con respecto al manejo de la información, porque lo que incluso la reflexión a la que hemos llegado es que muchas veces nosotros esto no lo estamos haciendo porque no puedan acceder a la información. De hecho, ya tienen el acceso. La situación es que todo esto se hace con fines de regular el uso que se le da a esa información a la cual ya tienen acceso, ¿sí? Entonces, en este contexto, estos procesos que pueden ser dispendiosos, que pueden tomar tiempo, pueden articular varias instituciones, y eso lo hemos visto en distintos centros, en el Hospital Federico Lleras fue el último ahora, lo hemos hecho también con la Sagrada Familia a nivel de euros, a nivel nacional, lo hemos hecho con San José de Buga. Esto implica una articulación de múltiples actores. eh, Esta información, en los primeros garantes de la seguridad de esta información son el grupo de investigación, son los mismos autores del proceso, y en ese contexto tienen que asumir su rol completo de autores. Ya de entrada no son estudiantes, son autores dentro de un proceso de investigación y son los completamente responsables por todo lo que termine escrito y el manejo que se le da a la información. Ellos son los responsables. Nosotros establecemos todo este proceso para establecer ciertas garantías que nos ayuden a blindarnos a todos frente a un futuro proceso que incluso ha sucedido, situaciones en donde los mismos especialistas dicen, pero es que ese era mi paciente, ¿por qué lo publicaron? ¿Sí? Entonces, al tener todo este registro del paso a paso del proceso, eso nos va a servir de garante de que estamos haciendo un adecuado proceso y estamos estableciendo incluso en los sitios de práctica, estamos estableciendo un proceso de cultura científica, algo que nos hace falta en muchos contextos. Entonces, allí la invitación es que los estudiantes también se vuelvan líderes en ese proceso de invitar a los especialistas, que se vuelvan líderes en gestionar todos estos documentos de forma correcta, en gestionar la información de forma seria, y que vean en esto una proyección de publicación de ellos como futuros profesionales. Sí, de Perfecto. todas maneras, la investigación también es gestión. La investigación no es solamente pues recoger los datos y analizarlos. La investigación también es ir y preguntarle al uno y a ir al otro, hacer el papel, hacer la gestión, hacer la parte administrativa, y eso también
es importante que los estudiantes lo entiendan, hace parte de los procesos de investigar, ir y patonearse la investigación. Sí, claro, definitivamente. Y doctor Germán, de pronto si me regala después por el interno el enlace y yo exploro el lugar para compartirlo eventualmente con los estudiantes, le agradezco muchísimo. Bueno. Muchas gracias, hombre. Gracias, sí, perfecto. No, de mi parte yo no tengo más preguntas, doctora. Ya será en casos concretos que me comunicaré con usted si se llega a necesitar. Muy agradecido. Doctor Germán, gracias también. A ustedes también muchísimas gracias. Bueno, entonces Vale, yo muchas quiero gracias. con Vale. el doctor de que se disponga el video para los chicos. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Bueno, Chao, chao. chao. Chao.